Te usaré esta noche hasta que no puedas más. La voz ronca resonó en el jacal aislado, atrapándola. Un hombre gigante y herido, delirando por la fiebre, la miraba fijamente. Ella esperaba el peor de los destinos, pero lo que él exigía no era su cuerpo. Era una fuerza que ella misma desconocía poseer. Esa noche, el destino de ambos cambiaría para siempre. Antes de sumergirnos en la historia, tu apoyo es fundamental. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y comenta desde donde nos miras. Para tener acceso a contenido exclusivo, incluyendo historias especiales y picantes, considera hacerte miembro. Tu gesto nos ayuda a seguir contando estas historias y a sostener a mi familia. Ahora, vamos a empezar. El polvo de las tierras áridas asfixiaba a Xochitl Vargas. Su vestido azul, ahora una mortaja de tierra, se adhería a su piel sudada. Cada paso en el suelo agrietado de 1898 era una tortura para sus pies en zapatos rotos. El aire le robaba el aliento, pero detenerse no era una opción. Ser capturada sería un destino peor que la muerte. Casi sentía la presencia de Ezequiel, el cuervo Salazar, el capataz cruel de su padre. Pero el verdadero terror que la impulsaba era la imagen de su prometido arreglado, don Ernesto Zúñiga. Un hombre viejo, de aliento agrio y manos pegajosas. La idea de ser su esposa era más aterradora que las fieras de las tierras áridas. Por eso, a sus 22 años, planeó su fuga desesperada, en secreto, con la única alma bondadosa que conocía, la vieja cocinera, mamá Carmen. El morral de tela de Ixtle que mamá Carmen le había dado contenía poco: queso fresco, piloncillo, agua. No era mucho, pero era la promesa de la libertad. El plan era casi infantil en su simplicidad: alcanzar Rancho El Álamo en 2 días y de allí desaparecer en la capital, quizás como costurera. Pero ella subestimó las tierras áridas y la eficiencia de los hombres de su padre. El sonido distante de cascos fue la prueba. Pánico. Sin pensarlo, se zambulló en el matorral. Los espinos desgarraban su vestido, su piel. Cada arañazo, un pequeño tributo pagado a la libertad. El terreno accidentado la forzó a subir una pequeña sierra de rocas oscuras. El sol descendía tiñendo el cielo de naranja y morado, pero la belleza del crepúsculo solo anunciaba el terror de la noche que se acercaba. Y fue entonces que vio, anidado entre rocas y árboles retorcidos, un jacal de adobe y madera. Ningún humo en la chimenea, la puerta entreabierta, meciéndose con la brisa cálida. Parecía abandonado, un milagro. Con el corazón en la garganta, se aproximó. ¿Hola? Su voz un hilo. Silencio. El crujido de la puerta al ser empujada fue la única respuesta. La oscuridad allá dentro olía a madera vieja y a hierbas secas, y a algo más, un olor metálico, enfermizo, que ella no supo nombrar. Era un aposento único, lareira de piedra con cenizas frías, una mesa rústica con 2 sillas, y en la esquina una cama cubierta por una piel de animal. Un hogar, o lo que quedaba de uno. Xochitl cerró la puerta. El alivio de estar oculta casi la derriba. Llevó el cántaro a los labios, bebiendo una mínima gota de agua. Exhausta, se dejó caer en una de las sillas, la cabeza dándole vueltas. El plan ahora era otro, más sencillo: descansar unas horas. Solo lo suficiente para que los hombres de su padre pasaran. Después, ella continuaría. Apenas cerró los ojos, y un gemido gutural la hizo saltar, el corazón en la garganta. El sonido provino del rincón oscuro, donde la cama era solo una sombra, y en ella una silueta, un hombre. El terror gélido la paralizó. Se dio cuenta del terrible error. Había cambiado la amenaza que conocía por un peligro desconocido, quizás infinitamente peor. Lentamente, la figura se irguió, sentándose al borde del colchón. Aún sentado era una presencia imponente, un gigante de hombros anchos, barba densa y cabello enmarañado. Cuando se puso de pie, tambaleándose, Xochitl ahogó un grito. Era un coloso de furia silenciosa. Una mano presionaba su hombro, y una mancha oscura empapaba su camisa.
sangre. Él avanzó un paso, los ojos brillando con la intensidad de la fiebre. El olor metálico que ella había sentido antes ahora era un hedor a sangre vieja e infección. «¿Quién eres?», gruñó él, la voz grave y áspera como rocas que se parten. La mente de ella gritaba: «¡Corre! Enfréntate a Ezequiel, enfréntate a cualquier cosa, menos a esto». Él dio otro paso, el piso crujiendo bajo su peso. Para él, nublado por la fiebre, ella era solo una silueta, una ilusión, o peor, una enemiga. Xochitl finalmente encontró la voz, un susurro de pavor. «Yo pensé que estaba abandonada. Ya me voy». Ella se giró, las manos temblorosas buscando la manija, pero antes de que pudiera escapar, una mano enorme descendió sobre su hombro, una garra que le robó el aliento. Ella gritó. En un movimiento brutal, él la giró y la aprisionó contra la puerta, su cuerpo macizo bloqueando cualquier esperanza de fuga. Un calor febril irradiaba de él. Su rostro, a centímetros del suyo, brillaba de sudor, los ojos vidriosos por el dolor. Él no la veía. En su delirio, ella era solo un instrumento, la única oportunidad que le quedaba. «Voy a usarte esta noche hasta que no aguantes más», gruñó él. La voz era un trueno bajo, cargado de agonía y una terrible determinación. El corazón de Xochitl se detuvo. El mundo se encogió hasta un punto de puro terror. ¿Había huido de un monstruo solo para encontrar otro? Uno mucho peor. Lágrimas resbalaron por su rostro sucio. Ella cerró los ojos esperando el final. Pero nada ocurrió. El agarre en su hombro se aflojó, pero él no se apartó. Su respiración era un jadeo rasgado y difícil. Entonces, para su total confusión, él la empujó, no hacia la cama, sino hacia una silla cerca de la chimenea, obligándola a sentarse. El sonido de metal sobre madera la hizo encogerse. Él se giró, y en la luz tenue de la ventana, ella vio lo que sostenía: una navaja de caza, una aguja gruesa y una botella de mezcal. Él arrojó todo sobre la mesa junto a ella con un estruendo. El terror dio paso a una confusión salvaje. Él no la tocó. En vez de eso, le dio la espalda y señaló con la mano temblorosa su propio hombro. «La bala», jadeó, cada palabra un gemido de dolor. «Tú tienes que sacarla». La realidad la golpeó como una ola helada. «Voy a usarte hasta que no aguantes más». No se trataba de violencia. Se trataba de usar sus manos, su firmeza, su resistencia para no desmayarse. Él estaba entregándole su propia vida, forzándola a ser su salvación. Xochitl miró la navaja, luego la espalda ancha del hombre, a la herida de bala hinchada y purulenta de donde la sangre aún corría. Aquella noche sería una prueba de resistencia, pero no de la forma en que ella lo había imaginado. La elección era brutal: cortar la carne de aquel gigante aterrorizante o verlo morir en su jacal. Y si moría, ella estaría sola en las tierras áridas, matorral espinoso y la sierra del venado con un cadáver, solo esperando a los capangas de su padre. Un nudo de miedo y náuseas se formó en su garganta, pero su amenaza no rompió su espíritu. Al contrario, la forzó a encontrar una fuerza que jamás soñó poseer. La noche apenas comenzaba. El hombre, cuyo nombre ella no sabía, se desplomó de rodillas frente a la chimenea, la respiración en jadeos brutales. «Enciende el fuego», ordenó con voz ahogada. «Necesito luz», y hierve la navaja. Xochitl se irguió, las piernas temblorosas. Su mente, antes un borrón de pánico, ahora operaba con una claridad desesperada. Fuego, luz, hervir la navaja, tareas simples que parecían monumentales. Las manos le temblaban tanto que conseguir una chispa en la yesca seca tomó una eternidad. Cuando las llamas finalmente crecieron, revelaron el rostro del hombre, surcado por la dureza, con una autoridad innegable incluso en el dolor. Un hombre en la cima de su fuerza, ahora reducido a una vulnerabilidad casi infantil. Ella llenó una olla con agua y sumergió la navaja poniéndola sobre el fuego. Él la observaba, los ojos cargados de desconfianza y una dependencia cruda. «Mezcal», dijo él indicando la botella.
para la navaja y para mí. Cuando el agua hirvió, ella retiró la navaja esterilizada, vertió la bebida sobre la hoja caliente y le entregó la botella. Él la abrió con los dientes y dio un trago largo, llenando el jacal con el fuerte olor a alcohol. Él le devolvió la botella. Ahora, en la herida, dolerá como el infierno, pero es mejor que la pudrición. Xochitl titubeó, el estómago revuelto. Nunca he hecho esto antes. Él la miró por encima del hombro, un fuego sombrío en los ojos. No hay tiempo para aprender, solo hazlo. Apoyándose en una silla, él ofreció su espalda. La tela de la camisa se pegaba a la herida. Con las manos temblorosas, ella rasgó la tela. La visión la hizo tragar saliva. La piel estaba hinchada, morada, y el agujero de la bala era un cráter inflamado. Respirando hondo, vertió el mezcal sobre la carne viva. El hombre hurró, un sonido que sacudió el jacal. Sus músculos se tensaron como acero, y él clavó los dedos en la madera, los nudillos blancos. Ahora, jadeó, la voz tensa. Corta, encuentra la bala, jala. Xochitl tomó el cuchillo, la empuñadura fría en su mano sudorosa. Por un instante, el abismo entre su vida pasada y el presente la engulló. Clases de piano, bordados, nada la había preparado para aquello. Ella era la hija del hacendado, criada para ser una muñeca de porcelana. Pero la muñeca estaba rota. En su lugar, una mujer aterrorizada sostenía el destino de un hombre en una hoja. «Mi nombre es Xochitl», susurró, más para sí misma, para recordar que aún era alguien. Él solo gruñó como respuesta. Ella posicionó la punta del cuchillo en la piel desgarrada, cerró los ojos, rezó y cortó. El grito de él fue primitivo, una agonía pura que resonó en su alma. La sangre brotó, caliente y oscura. Xochitl forzó sus ojos a abrirse, a concentrarse. Profundizó el corte, sintiendo el cuerpo de él endurecerse con cada movimiento. Él no la impedía. La fiebre lo consumía, pero su determinación era una brasa más caliente. Y él comenzó a delirar, las palabras arrancadas por el dolor. Clara. El agua. Secándose. ¿Quién era Clara? Los murmullos del gigante daban un atisbo de un mundo más allá del dolor, un mundo donde él tenía un nombre y quizás un amor. La punta del cuchillo de Xochitl golpeó algo duro. La bala, susurró para sí misma. La encontré. Sácala, gimió, su cabeza cayendo sobre el pecho. Intentar con los dedos fue inútil. La carne resbaladiza de sangre y la profundidad de la herida lo impedían. Sus ojos recorrieron el jacal, desesperados, y se posaron en unas pinzas de metal usadas para remover las brasas. Calentó la punta en el fuego y con una nueva ola de determinación sumergió el metal en la herida. El hombre gritó, su cuerpo contorsionándose, casi derribándola. «Aguántate», ordenó ella, la voz sorprendentemente firme. Sintió las pinzas agarrar el plomo. Tiró, la carne resistiendo. Con un último esfuerzo, la bala saltó, cayendo con un golpe sordo en el suelo. Una pequeña masa disforme de metal, la causa de toda aquella agonía. El sangrado aumentó, pero parecía más limpio. Ella vertió más mezcal en la herida abierta. Esta vez, él solo tembló, sin fuerzas para gritar. Luego, la aguja esterilizada y el hilo grueso. Coser la piel de un hombre. Otra tarea impensable que se volvía su realidad. Sus primeras puntadas fueron temblorosas, pero pronto encontró un ritmo. Con cada puntada, una extraña conexión se formaba. Ella estaba, literalmente, remendando su vida. Él dejó de murmurar. La respiración se hizo más lenta, más profunda. Cuando ella dio el último nudo, él se desplomó de lado, completamente inconsciente. La adrenalina que la sostenía simplemente se desvaneció, dejando una extenuación que pesaba en cada extremidad. Miró sus manos, cubiertas de sangre. Miró al gigante en el suelo, vulnerable por primera vez. La noche aún no había terminado. En un baúl encontró paños limpios y los humedeció con agua. Con una delicadeza que la sorprendió, limpió la herida en su espalda.
Arrastrarlo hasta la cama fue un esfuerzo inmenso. Él ardía en fiebre. La noche entera fue una vigilia, cambiando paños fríos en su frente y forzando agua por sus labios agrietados. Mientras dormía, la dureza de su rostro cedió, revelando marcas de un dolor antiguo, mucho más profundo que la herida. ¿Quién era él? ¿Y qué lo había traído, baleado, a aquella cabaña aislada? La luz tenue de la mañana la encontró dormida en la silla, la cabeza caída en el borde de la cama, exhausta y sucia, pero viva. Y por causa suya, él también lo estaba. Él despertó con un dolor punzante y la boca seca. La fiebre había cedido. La primera imagen que vio fueron los cabellos oscuros de Xochitl sobre la manta. Flashes de la noche anterior lo asaltaron, la silueta en la puerta, el terror en sus ojos, el acero frío. Un gemido escapó cuando intentó moverse. El sonido la despertó. Sus ojos, asustados por un instante, lo encontraron lúcido. La locura salvaje había dado paso a una exhaustión clara. «Estás vivo», susurró ella. El alivio en su voz la sorprendió. Él la estudió por un largo momento. No era un espejismo. Era joven, más de lo que pensaba, con rasgos delicados ahora manchados de cansancio. Una fugitiva. «Gracias a ti». Su voz salió ronca pero tranquila. El dolor le impidió sentarse. «No te muevas, los puntos podrían abrirse», dijo ella, con una autoridad nacida de la urgencia. Él obedeció. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó él. «Xochitl. Soy Mateo». El nombre sonaba sólido, como él. «¿Qué pasó, Mateo? ¿Quién te disparó?». La curiosidad de ella venció al miedo. Él cerró los ojos, una sombra cruzando su rostro. «Ladrones de ganado, o quizás solo hombres malos. Me tomaron por sorpresa, en el río». Pero ella sentía que había más en la historia, y no se atrevió a preguntar. «¿Y tú, Xochitl? ¿De qué huyes?». La pregunta de él la golpeó de lleno. Sus ojos buscaron la puerta, el pavor regresando. Los hombres de su padre podían estar afuera. «Mi padre quiere obligarme a casarme». La frase simple cargaba un peso que Mateo comprendió al instante. Él conocía el poder de los hacendados y cómo las hijas eran tratadas como mercancía. «Hacendado don Ramiro de la Peña». No era una pregunta. Xochitl solo asintió, sorprendida de que él supiera. «Sus hombres están por toda la región», dijo Mateo. «Ningún poblado es seguro. Él tiene ojos en cada rincón». La esperanza de ella se desvaneció. «No tengo a dónde ir», admitió con la voz ahogada. Mateo miró a su alrededor. La cabaña era su santuario, y la presencia de ella, una complicación. Pero ella había salvado su vida, una deuda de sangre, y en su desesperación, él vio un reflejo de su propia resiliencia. «Quédate aquí», dijo él, las palabras escapando antes de que pudiera pensar, «hasta que la polvareda baje. No te buscarán en la casa de un hombre que todos creen que es un fantasma». Xochitl lo encaró. El hombre que la había aterrorizado, ahora débil, vulnerable. El miedo se transformaba en otra cosa, una conexión forjada en el fuego y la sangre. «Yo no puedo». «No tienes a dónde ir». Él la cortó, con voz firme. «Y vas a cuidarme hasta que me levante. Es tu pago». La lógica era perversa pero innegable. Salvarle la vida la había convertido en su enfermera, su prisionera. Pero quizás ser prisionera de Mateo era más seguro que ser la prometida de don Ernesto Zúñiga. La elección, si es que lo era, estaba hecha. Se quedaría, por ahora. Los días siguientes impusieron una rutina inesperada en el pequeño jacal. Mientras la fuerza de Mateo regresaba lentamente, Xochitl se convertía en su guardiana. Cuidar de su herida se volvió un ritual íntimo, la piel cicatrizando bajo sus manos. Con los pocos víveres, frijoles, harina, carne seca, ella, que nunca había cocinado, transformaba cada comida sencilla en una victoria personal. El silencio entre ellos, antes denso, comenzó a ceder. «¿Por qué vives aquí solo?», preguntó ella un día al calor del fuego. La respuesta de Mateo tardó, los ojos fijos en las llamas. «Yo no estaba solo». La voz baja, pesada de un dolor antiguo,
reveló la historia de Clara, su esposa, y de la pequeña Elena. ¿Qué les pasó a ellas? La sequía, dijo él, la palabra sonando como una sentencia. La de 5 años atrás, la peor de todas. La tierra se hizo polvo, la fiebre llegó con el hambre. Las perdí a las 2 en menos de una semana. Narraba como si fuera la historia de otro, pero la tensión en su rostro traicionaba la verdad. Esta tierra era el sueño de Clara. Construimos esto con nuestras propias manos. Después de que se fueron, no pude irme, pero tampoco pude volver a vivir. Solo existo. Xochitl finalmente comprendió. La aspereza de aquel hombre no era maldad, era una armadura protegiendo un corazón ya en pedazos. Sin palabras, ella solo le sirvió un tazón del guiso, un gesto que lo decía todo. Esa noche, al cambiar el vendaje de su hombro, las manos de ellos se encontraron. Un roce accidental. La mano de él, áspera de trabajo, cubrió la suya con una gentileza inesperada. Sus miradas se cruzaron y por un instante, una corriente eléctrica recorrió el aire. En aquel silencio, dejaron de ser solo un herido y su cuidadora. Solos, en medio de la nada. Un hombre y una mujer, unidos por un trauma y una dependencia mutua. «Tus manos son delicadas», dijo él con la voz ronca, «pero son fuertes». Fue el primer cumplido. El rostro de Xochitl ardió, y no era solo por el fuego de la chimenea. Ella recogió la mano, el corazón disparado. Algo entre ellos cambiaba, tomando una forma que ella no sabía nombrar. Era aterrador y, por algún motivo, reconfortante. Con él sentía una seguridad que nunca conoció en su propio hogar. Mateo también sentía. La presencia de Xochitl había exorcizado el silencio que lo asediaba. Ella resucitó su jacal muerto, y con ello un instinto protector despertó en él. La amenaza de los hombres de su padre, don Ramiro, era real, y él sabía que pronto registrarían hasta las áreas más remotas. Una tarde, él la vio en la ventana, la mirada perdida en la inmensidad. «¿Extrañas tu hogar, Mo?», preguntó él. «Extraño tener un hogar», corrigió ella. «Un lugar donde no sea solo una pieza en un juego de poder». Mateo la miró fijamente. «Este puede ser tu hogar, por el tiempo que necesites». Y entonces, por primera vez, él la vio sonreír. «Gracias, Mateo». Una semana después, Mateo ya se movía por el jacal. Fue entonces cuando, parado en la puerta, todo su cuerpo se tensó. Xochitl lo notó al instante. «¿Qué pasa?» «Jinetes», susurró él, tenso. 2, viniendo del este. El pánico la golpeó. En la ventana 2 figuras a caballo crecían en el paisaje. «¿Son ellos?», preguntó, pero ya sabía la respuesta. «¿Qué vamos a hacer?». La mente de Mateo estaba aguda. «Apaga el fuego. Ve al sótano». «¿Qué sótano?». Sin responder arrancó una alfombra de piel del suelo, revelando una trampilla de madera. «Lo construí para las tormentas», insistió, abriendo una trampilla en el suelo. La oscuridad engullía la escalera de madera. «Entra, y no hagas ni un solo sonido, pase lo que pase. ¿Entendiste?». Ella asintió, los ojos paralizados por el miedo, y descendió al sótano frío que olía a tierra húmeda. Mateo cerró la trampilla, echando la alfombra por encima. La oscuridad fue total. Segundos después, la puerta principal tembló con golpes fuertes. Allí abajo, Xochitl contuvo el aliento. El corazón le martilleaba, un trueno contra el entarimado. Escuchó la voz de Mateo, tranquila, controlada, y después otra voz, una que ella conocía y temía. «Buscamos a una muchacha», dijo Ezequiel el Cuervo Salazar, la voz cargada de arrogancia. «La hija del hacendado don Ramiro de la Peña. Huyó. Quizás la hayas visto». «No veo alma viva hace meses», respondió Mateo, la voz un gruñido. «Vivo solo. No me gustan las visitas». «Una muchacha bonita, de cabello oscuro, no pasaría desapercibida», insistió el otro. «Dije que no vi a nadie. Ahora, con permiso. Estoy ocupado». Un silencio tenso. Xochitl podía sentir la mirada de Ezequiel el Cuervo Salazar, midiendo al gigante herido en la puerta. «Parece que te metiste en problemas.
La voz de Ezequiel el Cuervo Salazar cambió, desconfiada. «¿Qué te pasó en el hombro?» «Encuentro con un puma. Ella se llevó la peor parte», mintió Mateo sin dudar. Otro silencio. Xochitl rezaba, las manos apretadas con fuerza. Entonces escuchó pasos que se alejaban. «Si la ves, hay una buena recompensa», gritó Ezequiel el Cuervo Salazar, a lo lejos. La puerta se cerró. Ella esperó, el corazón en la garganta. Parecieron horas hasta que la trampilla se abrió y la luz rasgó la oscuridad. El rostro de Mateo estaba sombrío. Se fueron, por ahora. Ella subió temblando. «Volverán», susurró. «No te creyeron». «Lo sé», dijo él. «Dejaste rastros en el arroyo. Saben que estás por aquí. Van a voltear cada piedra de esta sierra». Él la miró fijamente, y por primera vez ella vio una furia protectora en sus ojos. Aquel hombre cerrado al mundo ahora se interponía en el camino de un hacendado poderoso, todo por causa de ella. «Te puse en peligro», dijo ella, la culpa aplastándola. «No». Su voz fue un muro. «Me salvaste la vida, Xochitl. La deuda es mía. No te llevarán. No mientras yo esté vivo». En ese instante, en el pequeño jacal de adobe, algo cambió para siempre. Su relación, nacida de la violencia, se transformaba en una alianza por elección. Él la protegía no por obligación, sino por voluntad propia. Y Xochitl, la hija fugitiva del hacendado, sintió que su refugio más insospechado era aquel gigante herido. Pero el verdadero peligro apenas comenzaba. La lucha no sería solo contra los hombres que la cazaban, sino contra la misma sierra y los sentimientos que brotaban entre ellos, tan indomables como la tierra circundante. La sombra de la visita de Ezequiel el Cuervo Salazar volvió la tensión palpable. La amenaza ahora tenía un rostro y la promesa de un regreso. Xochitl vivía en alerta, los ojos fijos en la puerta, mientras Mateo canalizaba el miedo en pura determinación. Su recuperación pareció acelerarse por fuerza de voluntad. Cada noche, él cumplía un rito. Limpiaba y engrasaba una vieja carabina. El rostro, una máscara de dolor y concentración. El sonido del metal llenaba a Xochitl de una mezcla exacta de pavor y seguridad. La cercanía forzada entrelazó sus vidas en el reducido espacio. Ella aprendió a moler el maíz y a leer las señales de lluvia en el cielo. Él, a cambio, le enseñaba el lenguaje silencioso de la naturaleza. «Mira», dijo señalando una rama partida, «un venado pasó por aquí. El corte está fresco». Era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos cobraban vida al hablar de la tierra. Xochitl comprendió que, a pesar de la tragedia, su amor por aquel lugar era profundo. Era, al mismo tiempo, su prisión y su paraíso. Una noche, una tormenta se desató sobre la sierra. El vendaval azotaba el jacal. Rayos desgarraban la oscuridad, seguidos por el estruendo de los truenos que lo hacían todo temblar. Acurrucada cerca del fuego, Xochitl intentaba distraerse con un libro de poesías que había sido de Clara. Pero el miedo era ancestral. Un trueno particularmente violento la hizo saltar, ahogando un grito. Mateo, que afilaba su cuchillo, alzó la mirada. Vio el pavor genuino en su rostro. En silencio se levantó, tomó una pesada manta de piel y la colocó sobre los hombros de ella. «Es solo el cielo peleando consigo mismo», dijo, la voz inesperadamente suave. «Aquí adentro estás a salvo». Se sentó a su lado más cerca de lo habitual, y el calor de su cuerpo fue un alivio contra el frío. Clara también le tenía miedo a las tormentas. Rompió el silencio. Decía que era la voz de Dios enojado. Yo le respondía que era solo la tierra sedienta, por fin saciando su sed. Xochitl lo encaró. Era la primera vez que él hablaba de su esposa de forma tan íntima. Ella debió ser muy especial. Lo era, confirmó él, los ojos fijos en el fuego. Veía belleza en todo, hasta en las grietas de este suelo. Decía que cada hendidura era una historia de supervivencia. Ella me enseñó a ver el mundo de otra manera. Un punzón de celos, súbito y extraño, acuchilló el corazón de Xochitl. Celos de un fantasma cuyo amor aún impregnaba cada rincón de ese lugar.
se sintió una intrusa, una pálida sustituta. «Lo siento por invadir su casa», susurró. Mateo la encaró, sus ojos oscuros pareciendo leer su alma. «No invadiste, le devolviste la vida a este lugar. Ni siquiera había notado lo silencioso que estaba todo hasta que llegaste». Su mano se alzó y con una vacilación casi invisible, apartó un mechón de cabello de su rostro. El pulgar rozó su mejilla. El roce fue un relámpago, más potente que cualquiera de la tormenta allá afuera. Xochitl contuvo el aliento, el corazón desbocado. No retrocedió. Al contrario, se inclinó hacia el toque, un anhelo instintivo y silencioso. Aquel hombre rudo, endurecido por el dolor, tenía un toque que era fuerza y ternura. Él la entendía como nadie jamás lo había hecho. «Xochitl», comenzó él, la voz cargada de una emoción que ella no descifraba. Pero sus palabras fueron tragadas por un ruido afuera, no el de la tormenta. Era el sonido nítido de una rama partiéndose bajo el peso de una bota. Instantáneamente, la ternura en el rostro de Mateo se desvaneció, reemplazada por una alerta salvaje. Se irguió, empuñó la escopeta y ordenó silencio con un gesto. Por la rendija de la ventana, bajo la luna que se escapaba de las nubes, él vio. Un hombre, susurró, solo, escondido entre las rocas. ¿Es uno de ellos? La voz de Xochitl tembló, el miedo regresando. «No lo sé, pero nadie se aventura aquí en una noche de tormenta por buenos motivos». Mateo pensó rápido. Disparar era arriesgado, esperar peligroso. «Aléjate de la ventana», ordenó. Apagó la lámpara y el jacal se sumergió en la oscuridad, con excepción del débil resplandor de las brasas. La espera era sofocante, cada latido del corazón un eco en el silencio, hasta que el sonido de metal arañando la cerradura rompió la tensión. Alguien forzaba la entrada. Silencioso como un depredador, Mateo se posicionó al lado de la puerta, el arma lista. Xochitl se encogió junto a la chimenea, agarrando el atizador de hierro, su arma patética. La puerta cedió con un chasquido seco. Una silueta oscura surgió contra la noche. Antes de que el invasor diera 2 pasos, la culata de la escopeta lo derribó con un golpe sordo. Mateo reencendió la lámpara. La luz reveló el rostro del intruso. No era Ezequiel. Era un muchacho, flaco y desesperado, vestido en harapos, un vagabundo temblando de frío. Al registrarlo, ninguna arma. Solo un morral con raíces y una piedra afilada. «¿Quién es él?», preguntó Xochitl. Mateo ató las manos del hombre y le echó agua en el rostro para despertarlo. El hombre tosió, abriendo los ojos. La luz lo cegó. En su rostro, el pavor de un animal acorralado. «¿Quién eres?». La voz de Mateo era dura. «¿Qué quieres aquí?». El hombre tartamudeó sobre el humo y la lluvia. Juró que solo buscaba resguardo, quizá comida, que no haría daño. Una mirada entre Mateo y Xochitl bastó. La historia era creíble, la de una víctima más de la sierra. «Suéltelo», pidió ella, la compasión venciendo al miedo. «No es una amenaza». El instinto de Mateo gritaba peligro, pero el rostro suplicante de Xochitl habló más alto. Él cedió, las cuerdas fueron cortadas. El hombre, que se llamaba Isidro, devoró el guisado con un hambre que confirmaba su historia. Familia perdida por la sequía, una búsqueda de trabajo en el sur. La tormenta lo había desviado. Mateo lo dejó dormir cerca del fuego, pero él mismo no pegó ojo. Pasó la noche en la silla, fusil al lado, vigilando al extraño. La presencia de Isidro era un hecho. La burbuja de aislamiento de ellos había reventado. Por la mañana Isidro agradeció y partió. Con su salida el aire se hizo pesado. Un silencio denso se instaló entre ellos. La noche anterior, con su mezcla de peligro e intimidad, había cambiado todo. La tensión, antes sutil, ahora era una presencia física, casi insoportable. «Necesitamos hablar», dijo Mateo volviéndose hacia ella. «No podemos seguir así». El corazón de Xochitl se heló. Él la mandaría lejos. «¿Así cómo?», preguntó ella, la voz un hilo, fingiendo ignorar lo que ocurrió entre ellos antes de que Isidro llegara. Él se acercó.
Aquello significó. Para mí, significó. La confesión la golpeó como un rayo. Xochitl, tú despertaste algo que creí había muerto con mi familia. Él sentía lo mismo. Mateo, yo. Las palabras de ella se desvanecieron. No digas nada. Él la interrumpió ya demasiado cerca. La imponencia de él no la asustaba ya. Solo siente. Su mano se alzó, decidida, y tocó el rostro de ella, el pulgar contorneando su mandíbula. Él la besó. No fue un beso gentil. Fue hambriento, desesperado, la explosión de semanas de tensión y años de soledad. El beso de un hombre sediento que encuentra un oasis, y Xochitl respondió con la misma furia, envolviéndolo, pegando su cuerpo al de él. En ese instante desaparecieron las etiquetas. No había hija de hacendado ni viudo recluso, solo un hombre y una mujer encontrando abrigo el uno en el otro. Cuando se separaron, jadeantes, una mirada lo dijo todo. Habían cruzado una línea sin retorno. «Quédate conmigo, Xochitl», él susurró, frente contra la de ella. «No como prisionera, quédate como mía». La propuesta flotaba en el aire, peligrosa pero infinitamente tentadora. Quedarse significaba declarar guerra a su padre, a su mundo. Partir significaba abandonar al único hombre que la veía de verdad, que la hacía sentirse viva. En ese momento, con el corazón de él latiendo contra el suyo, la respuesta parecía sencilla. Pero ellos no estaban solos. En la colina opuesta, escondido, Ezequiel el cuervo observaba todo por una luneta. Él no escuchaba pero veía el beso, veía la entrega de ella. Una sonrisa cruel se formó en su rostro. Él tenía lo que necesitaba, su plan era otro. Volvería al hacendado don Ramiro con la noticia. El ermitaño no solo albergó a su hija, sino que la deshonró. La furia del hacendado sería una fuerza de la naturaleza, y el jacal de Mateo, su tumba. Ezequiel el cuervo Salazar se retiró en silencio, dejando a la pareja en su ciega felicidad. La cacería no había terminado, solo se había vuelto personal. Él se aseguraría de que la venganza fuera lenta, dolorosa y absoluta. La felicidad que acababa de nacer allí era frágil y preciosa, una flor de nopal brotando en la tierra reseca, contra todo pronóstico. El beso de ellos no fue un fin, sino el inicio de un pacto peligroso. En sus brazos Xochitl encontró su primera patria. Para Mateo era la resurrección de un corazón que juzgaba muerto. El jacal, antes un refugio de dolor, se volvió su nido. Un mundo contenido en 4 paredes. La intimidad creció las noches siguientes alrededor del fuego. Las conversaciones, antes raras, ahora se prolongaban hasta la madrugada. Ella reveló la soledad de su jaula dorada, las lecciones de piano que sonaban a sentencias. Él, en cambio, abrió las puertas de su pasado. Mateo habló de Clara, no con el dolor de una herida abierta, sino con la añoranza serena por una cicatriz amada. Él la hizo ver a la mujer que amó, su risa, su terquedad. Y Xochitl no sintió celos, solo gratitud por quien moldeó al hombre frente a ella. «A ella le habrías gustado», dijo él una noche trenzándole el cabello. Estaban de espaldas a la chimenea y ella sentía la vibración de su voz en su cuerpo. «Diría que tienes espíritu de nopal, bella por fuera, pero con la fuerza para sobrevivir a cualquier sequía». Xochitl sonrió de verdad. «¿Y qué diría de ti?» Un silencio. Su mano se detuvo. «Que yo era como el mezquite, duro por fuera, pero con un corazón que sangraba con demasiada facilidad». La confesión lo dejó vulnerable. Xochitl se giró hacia él, tocándole el rostro. «Tu corazón ya no sangra, Mateo. Está latiendo. Lo siento». Él la miró, el altiplano entero contenido en aquellos ojos oscuros, y la besó. Un beso diferente. No el hambre del primer encuentro, sino la promesa tierna de un nuevo comienzo. Sus bocas se movían en un lento reconocimiento de contornos y sabores. Sus manos, que antes la aterrorizaban, ahora eran fuentes de un placer agudo, trazando su cuello y erizando su piel. «Pareces un espejismo en el desierto, Xochitl», él susurró contra sus labios. «Pero eres real». Su risa ronca y sensual fue una invitación.
Tócame y verás. La provocación, venida de labios que hasta hace poco solo conocían rezos, encendió un fuego en sus ojos. Él la alzó en sus brazos, como si ella no pesara nada, y la llevó. La cama que había sido su lecho de dolor, y antes, de amor con otra, se convirtió esa noche en el altar de un nuevo comienzo. Bajo la luz trémula del fuego, se hicieron uno. Para Xochitl fue una revelación. Lo que temía ser un acto de brutalidad con don Ernesto, se volvió con Mateo una danza de pasión que la rehizo por completo. Él era gentil y salvaje, paciente y voraz, despertando sensaciones que ella jamás imaginó poseer. Y ella, con su entrega apasionada, curaba el vacío que la muerte había dejado en él. Al amanecer, entrelazados, su dicha era un santuario. Sabían que la amenaza persistía, pero por algunos días la ignoraron, viviendo en una burbuja de deseo, conscientes de lo efímero que todo podía ser. La osadía creció entre ellos. «¿Qué harías si te atara con esas cuerdas de ahí?», susurró una tarde, señalando las que había usado para amarrar a Isidro. Un escalofrío de sorpresa y excitación la recorrió. «Creo que te mostraría que puedo ser más fuerte que cualquier cuerda», respondió ella, los ojos brillando con desafío. La carcajada de él, profunda y genuina, pareció sacudir la estructura del jacal. Él amaba su espíritu, la forma en que se negaba a ser sumisa. Arrodillándose, le tomó la aguja de las manos y le besó cada dedo. «Mi valiente», dijo él, «no necesitas cuerdas para atarme. Ya lo has hecho». Era la paz, la tregua idílica antes de la guerra, pues mientras construían su refugio, el mundo que dejaron atrás marchaba para destruirlos. Por 2 días, la imagen de aquel beso ardió en la mente de Ezequiel. No era la lealtad al hacendado lo que lo movía, sino el veneno de la envidia y la ambición. Él siempre había codiciado a Xochitl, no por amor, sino como un trofeo, un símbolo de poder que lo elevaría de su condición de capataz. Verla entregada a un eremita, con una pasión que jamás sería suya, era una afrenta personal. Al llegar a la sede de la hacienda, Ezequiel apenas dejó que el polvo se asentara y exigió una audiencia. Encontró al hacendado don Ramiro de la Peña en la galería, un hombre cuya rigidez se veía en la postura y en el hielo de sus ojos azules. Él gobernaba todo con mano de hierro, y la fuga de su hija era una mancha inaceptable en su honra. Con una falsa solemnidad, Ezequiel se acercó. «Hacendado», dijo, «la encontré». Los ojos de don Ramiro se estrecharon sobre el periódico. «¿Dónde?». Ezequiel saboreó la pausa dramática. «Ella está con salud, hacendado. Pero en cuanto al arrepentimiento, la noticia no es buena». Entonces, con palabras como pinceles envenenados, pintó la escena. Describió el jacal aislado y al hombre, un animal hacendado, un bruto casi tan alto como un poste de cerca. Con crueldad, construyó la imagen, aplazando el beso. «Ella no es prisionera de él, ella le sirve. Yo lo vi con mis propios ojos, cocina para él. Viven como... ¿Cómo qué, Ezequiel? Desembucha», gruñó el hacendado, la paciencia agotándose. «Como marido y mujer». La palabra final de Ezequiel sonó como una sentencia. Inclinándose, confesó el secreto vergonzoso. «Yo los vi, hacendado, abrazándose, besándose, de una manera que arrojó la honra de su familia al lodo del matorral». El rostro del hacendado don Ramiro se transfiguró. La taza en su mano tembló y se estrelló contra el murete, manchando la pared blanca como si fuera sangre. Él se levantó de golpe, la silla cayendo con un estruendo. El hielo en su mirada se volvió un incendio. «¿Dónde?», siseó él, la voz peligrosamente baja. Ezequiel entregó la ubicación exacta. «El jacal en la Sierra del Venado». «¿Quiere que tome a 5 hombres y traiga a la muchacha?», sugirió. «No», cortó el hacendado, la mente ya en pie de guerra. «5 hombres no bastan. Esto no es un rescate. Es una lección para borrar esta mancha. Una lección para ella, para él, y para cualquiera que se atreva a desafiar el nombre de la Peña». Sus siguientes órdenes fueron fatales. «Reúnan a todos los hombres.
20, 30 si es necesario. Cerquen esa sierra. Nadie escapa sin mi permiso. Una furia fría lo consumía. La desobediencia de su hija era una afrenta. Verla con un nadie, un salvaje, era una blasfemia, y las blasfemias, él lo sabía, solo se purifican con fuego y sangre. Agarrando a Ezequiel por el cuello de la camisa, el rostro a centímetros del suyo, el hacendado gruñó: «Quiero al hombre vivo, al menos por un tiempo. Su castigo es mío». Y remató: «En cuanto a mi hija, la traerán de vuelta. Se casa con don Ernesto Zúñiga la próxima semana, aunque tenga que arrastrarla hasta el altar». En los días que siguieron, la paz en el jacal fue quebrada por señales. El ganado de Mateo comenzó a desaparecer. Él pensó en ladrones, quizás un león de la montaña, hasta que una mañana encontró una de sus vacas muerta cerca del arroyo. No fue abatida para carne. Estaba tendida con un único disparo en el corazón, dejada para pudrirse bajo el sol. Era un mensaje: «Están cerca». La voz de Mateo era grave, el rostro sombrío. «Están jugando con nosotros». Para Xochitl, el miedo regresó con fuerza, reventando la frágil burbuja de felicidad en la que vivían. «Necesitamos irnos», suplicó ella. «¿Huir a dónde?». La frustración en su voz era nítida. «Tu padre es dueño de todo, cada camino, cada pueblo. Huir sería suicidio». Miró a la sierra a su alrededor. «Aquí conozco cada piedra. Esta es nuestra única fortaleza». La palabra sonó irónica para el pequeño jacal, pero la determinación en los ojos de Mateo la convenció. Allí era su única oportunidad. La preparación para la guerra comenzó. Mateo transformó el refugio, barricó la ventana con tablas gruesas, reforzó la puerta con hierro forjado y mapeó cada ruta de escape y punto de emboscada que solo él conocía. Entonces comenzó a entrenarla. Puso la escopeta pesada en sus manos. «Necesitas aprender. Por ti misma. Si algo me sucede, tienes que saber defenderte». Al principio el arma era un monstruo. El peso la desequilibraba. El retroceso del primer disparo casi la derribó. Pero la paciencia de él era infinita, ajustando su postura, enseñándole a respirar. «No pienses en el ruido», su voz tranquila en su oído mientras la ayudaba a apuntar. «Piensa solo en el blanco. Conviértete en la bala». Día tras día sus brazos se fortalecían y la puntería mejoraba. El miedo al arma dio paso a una sensación de poder, un control sobre su propio destino que jamás había conocido. La doncella, asustada, moría con cada disparo. La sierra y el amor de Mateo la transformaban en una guerrera. Juntos almacenaron lo que pudieron: carne salada, maíz molido y las raíces que él le enseñó a encontrar. Y en medio del miedo y el arduo trabajo, la tensión profundizó su intimidad. Eran el único consuelo el uno del otro. Su amor se convirtió en un acto de desesperación. Cada beso, un intento de grabar en la piel la memoria que quizás sería la única en sobrevivir. Se amaban con una pasión dolorosa, un esfuerzo para que sus cuerpos se recordaran mutuamente, aunque ellos ya no pudieran. «Si salimos de esta, Xochitl». La voz de Mateo cortó el silencio de la noche, su mano sobre el vientre de ella. «Te daré el mundo, una casa con ventanas inmensas, un jardín, e hijos que correrán por esta tierra, libres». Lágrimas brotaron en los ojos de Xochitl. Aquel sueño era hermoso, pero dolorosamente distante. «No necesito una casa grande», susurró ella. «Tú eres mi mundo, y quiero llenar este lugar con la risa de nuestros hijos». Se abrazaron, buscando esperanza en medio del caos. La mañana del cerco amaneció en silencio mortal, bajo un cielo rojo sangre. Mateo lo sintió primero, un instinto animal, la certeza del depredador cerca. Desde el tejado, los vio. No eran dos, sino más de 20 jinetes, formando un semicírculo en la base de la sierra, metódicos, lentos, cerrando el cerco. La cacería había comenzado. Bajó, el rostro una máscara de piedra. Llegaron. La sangre de Xochitl se heló. Por la rendija de la ventana, las figuras distantes parecían un ejército, y la desesperación fue su primera reacción. Pero entonces vio a Mateo, en calma,
cargando la escopeta y la vieja garrucha. Su calma era un ancla. Xochitl respiró hondo y tomó la otra arma. Sus manos no temblaron. ¿Qué hacemos? Su voz salió firme. Un destello de orgullo cruzó la mirada preocupada de Mateo. «Piensan que somos ratones en una trampa», dijo él, una sonrisa sombría surgiendo. «Pero se olvidaron de una cosa. Esta trampa es mi casa. No vamos a esperar, vamos a recibirlos». Entregó la munición. «Ventana trasera, solo dispara cuando veas el blanco de sus ojos. Y recuerda, vuélvete la bala». La primera embestida llegó al mediodía. La arrogancia de Ezequiel selló el primer error. Liderando a 2 hombres, avanzó por la vereda principal, usando las rocas como escudo, seguro de que su simple presencia intimidaría al ermitaño. Subestimaron a Mateo. Él los aguardaba, inmóvil en una posición preparada a 100 metros del jacal. Dejó que se acercaran peligrosamente cerca, mientras la voz de Ezequiel resonaba con órdenes, su ego inflamado. «Está ahí dentro, acorralado». A menos de 50 metros Mateo disparó. El objetivo no era un hombre, sino la roca justo encima de la cabeza de Ezequiel. La bala rebotó. Astillas de piedra cortaron el rostro del líder y obligaron a sus hombres a buscar refugio. El disparo resonó por la sierra, una declaración de guerra. La arrogancia se convirtió en miedo. Retrocedieron, respondiendo con una andanada de disparos inútiles contra el jacal, mientras Mateo ya se movía a una segunda posición, invisible. El mensaje era claro. El terreno era su aliado. No sería una presa fácil. Dentro del jacal, Xochitl oyó los disparos, el corazón martillando en su pecho. Pero no se encogió. Se posicionó en la hendidura designada, la escopeta apoyada, el rostro pétreo y enfocado. Ella era parte de la lucha, una guerrera. El asedio se arrastró bajo el sol ardiente. Frustrados, los hombres del hacendado don Ramiro temían la tierra que Mateo dominaba y se contentaron con mantener la posición, intercambiando disparos esporádicos. Intentarían vencerlos por hambre y por sed. Pero Mateo estaba preparado. La noche trajo un frío que no mitigó la tensión. Bajo el manto de la oscuridad, él regresó al jacal, ileso, pero con el semblante serio. «Ellos no son tontos», le dijo a Xochitl, dividiendo un pedazo de carne seca. «Intentarán agotarnos». «¿Y nosotros?», preguntó ella. «Nosotros también esperamos. La noche es nuestra amiga». Se turnaron en la vigilia. En la oscuridad, en el silencio entre los disparos, conversaban en susurros, fortaleciéndose mutuamente para la larga batalla que vendría. «¿Te arrepientes de haberte quedado, Xochitl?» «Nunca». La respuesta de ella fue inmediata, la mano buscando la suya en la oscuridad. «Prefiero morir aquí contigo a vivir un solo día como esposa de don Ernesto Zúñiga». Él apretó su mano. «No moriremos. Te prometí un jardín». La promesa era un faro en aquella opresión asfixiante. En el segundo día, la humillación llevó a Ezequiel el Cuervo Salazar a una nueva táctica. Envió un hombre por la traicionera ladera este de la sierra para flanquearlos. Pero Mateo, que leía aquella montaña como un libro abierto, ya esperaba el movimiento. En la mira tuvo la oportunidad de matar. Y dudó. Aquel hombre era solo un peón. Un disparo en la roca, a centímetros de su mano, fue suficiente. El grito, la caída, el hueso roto. El sonido de la agonía resonó por la sierra, una advertencia más potente que cualquier muerte. Para rescatar al herido, sus compañeros se expusieron. Otro disparo de Mateo, levantando polvo a sus pies, los hizo retroceder. Ezequiel el Cuervo Salazar estaba furioso. El solitario los humillaba, librando una guerra de fantasmas, hiriendo a sus hombres sin derramar sangre. A la noche, la frustración se volvió crueldad. Ezequiel el Cuervo Salazar ordenó prender fuego a la maleza seca, planeando expulsarlos con el humo. Pero el viento, caprichoso, volteó el juego. La humareda asfixió el campamento de los propios agresores. Aún así, el brillo naranja en el horizonte era un mal presagio. «No se detendrá hasta quemarnos vivos», susurró Xochitl. Mateo veía las llamas danzando en sus ojos. La determinación permanecía, pero el peso del asedio comenzaba a transparentarse.
El tiempo de ellos se acababa, los suministros, la suerte. Todo era finito. Necesitamos un plan de escape, dijo, más para sí mismo que para ella. Fue entonces que el recuerdo surgió. Un pasaje olvidado hace años, peligroso. Quizás la única oportunidad. Los días de asedio se volvieron una eternidad de miedo. El jacal, antes un hogar, ahora era una trampa. El aire olía a pólvora y a desesperación, y cada sonido de la noche era una alarma en los nervios deshechos. El agua racionada apenas mojaba los labios. El hambre era un dolor constante. En el tercer día, con la paciencia de su superior agotándose, Ezequiel el Cuervo Salazar decidió: atacaría con el sol. Dentro del jacal, la espera había llegado a su fin. Una calma siniestra se cernía sobre el campamento enemigo, el silencio que precede a la tormenta. «Vendrán con el sol», dijo Mateo limpiando el fusil por última vez. Su rostro, a la luz de una única vela, se marcaba más hondo, pero su determinación era acero puro. Miró a Xochitl. Sentada en la cama, recargaba el otro fusil con movimientos precisos. La muchacha que había huido de un matrimonio arreglado había muerto allí. En su lugar había nacido una mujer forjada en fuego, cuya fuerza lo sobrecogía. Xochitl la llamó. Ella lo encaró. Hay una salida, un camino que mi padre llamaba la Quebrada del Diablo. Es una hendidura en las rocas, detrás de la cascada seca, que lleva a un sistema de cuevas al otro lado de la sierra. Una esperanza frágil brotó en su pecho. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque una caída allí es el fin, y en la oscuridad es casi imposible. Necesitaremos una distracción, y de ir ahora mismo antes de que nazca la luna. El plan era suicida, pero era mejor que esperar la muerte. Mateo tomó el quinqué de queroseno acercándolo a un fardo de heno. Para la distracción, cuando salgamos, quemaré el jacal. Xochitl recorrió la pequeña habitación con la mirada. Aquel lugar había sido su refugio, la cuna de su amor. Destruirlo todo dolía. Es el único modo, dijo él comprendiendo su mirada. El fuego será nuestra distracción. Creerán que es nuestro fin, y eso nos dará el tiempo que necesitamos. Los ojos de ella ardían. Tomaron solo lo esencial: armas, toda la munición, la cantimplora casi vacía y la última carne seca. El camino de la fuga empezaba por debajo. Mateo abrió la trampilla. Un túnel de drenaje que yo cavé, 20 metros, sale detrás de aquel peñasco y nos da cobertura hasta la cascada seca. Era su única oportunidad. Con el corazón oprimido encendió la mecha. Una última mirada al jacal, el santuario que erigió con Clara, donde renació con Xochitl. Un adiós a sus fantasmas. La besó, un beso rápido y rudo. «Vamos». Descendieron al túnel angosto. Mateo se giró, arrojó fuego a una cuerda empapada en queroseno y cerró la escotilla. Arriba, el silbido de las llamas se convirtió en un rugido que devoraba la madera seca. Cuando salieron jadeantes y cubiertos de tierra, vieron el cielo nocturno teñido de un naranja siniestro. Gritos y disparos venían del frente de la casa. El plan estaba funcionando. Los hombres del hacendado avanzaban disparando, seguros de que sus presas estaban acorraladas. Encogidos, corrían de roca en dirección opuesta, hacia la cascada seca. Un precipicio oscuro donde el viento silbaba. Mateo encontró la hendidura, una abertura tan estrecha que apenas se pasaba de lado. «Es aquí», susurró. «Pégate a mí». La Quebrada del Diablo hacía honor a su nombre. Una senda precaria al borde del abismo, en la oscuridad total. La adrenalina anestesiaba el miedo. Atrás, el resplandor de la casa en llamas moría. Fue entonces cuando escucharon ladridos. «¡Perros!», susurró Xochitl, presa del pánico. Ezequiel no era estúpido. Había percibido el engaño y soltado a los perros de caza. Estaban tras su rastro. La fuga se tornó desesperación. Finalmente, la cueva, una boca negra abierta en la roca. Se sumergieron en la oscuridad húmeda, sus corazones replicando el ladrido de los perros que ya llegaban a la entrada. «¡Sigue!»,
gritó Mateo. El laberinto de túneles se abría, pero él se guiaba por el instinto, sintiendo el aire y la inclinación del suelo. Detrás, las antorchas de Ezequiel y sus hombres surgieron en la entrada. Estaban acorralados. Entonces un estruendo vino de arriba. Piedras empezaron a caer. —¿Qué es eso? —preguntó Xochitl. Mateo miró la vieja estructura de madera que su padre había construido décadas atrás. El paso de los hombres lo había desestabilizado todo. Lo que temía. La cueva entera gimió. En un instante, Mateo la empujó. —¡Corre! ¡Hacia la luz de la luna! —¿Y tú? —ella gritó de vuelta. —Iré detrás. Una mentira que ella sintió en el pecho. Él se volteó alzando la escopeta. Apuntó a la estructura podrida, justo encima de los hombres de Ezequiel. —Mateo, no. Ella gritó, corriendo de vuelta. Demasiado tarde. El disparo resonó, ensordecedor. La viga principal se partió con un crujido agonizante. El techo cedió. Toneladas de roca sellaron el pasaje, sepultando a los perseguidores y separándola de Mateo para siempre. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. —¡Mateo! Su voz se desgarró. Atacó los escombros con las manos desnudas, rompiéndose las uñas, sangrando. Ninguna respuesta. Sola en el corazón de la montaña, la luz de la luna se burlaba de ella a la distancia. Su protector, su amor, el hombre del jardín prometido, estaba sepultado. Y allí, la desesperación de Xochitl dio paso a una rabia fría como la piedra. Le habían quitado todo. Con el rostro manchado de lágrimas y polvo, se irguió. Saldría de aquella cueva. Sobreviviría, y le haría pagar al hacendado don Ramiro de la Peña. La fuga que prometía libertad a dos se volvió una sentencia de soledad. Ya no era una doncella. Era la furia encarnada de la sierra, y su tormenta apenas comenzaba. Salir de la cueva fue un borrón de dolor y terquedad, cada paso acechado por el silencio de Mateo. La luz del sol que la cegó al emerger en la sierra iluminaba un mundo cruelmente indiferente. Estaba libre del cerco, pero encadenada a su memoria. Por días, vagó sin rumbo, usando lo que él le había enseñado para sobrevivir. La tristeza era constante, pero bajo ella, la brasa de la rabia ardía cada vez más fuerte. Pero una nueva realidad se impuso. Las mañanas traían náuseas, el cuerpo le pesaba con una extenuación desconocida, y con el miedo vino una chispa de esperanza. Estaba embarazada. Llevaba un hijo de Mateo, una parte de él que aún vivía. Esa certeza reescribió su destino. La venganza dio paso a una lucha feroz por la supervivencia. Ya no llevaba solo el dolor, llevaba el futuro. Necesitaba un lugar seguro. Y entonces el recuerdo. Una historia de Mateo sobre Donato el guardián Morales, un viejo amigo que vivía en una comunidad clandestina, el santuario del desierto. Era un tiro a ciegas, su única esperanza. La búsqueda duró semanas por tierras implacables. El matorral la había enseñado a leer los corazones en los rostros de la gente, a distinguir la ayuda del peligro. Guiada por susurros, finalmente encontró el santuario del desierto, un oasis de resistencia en un valle fértil. Allí estaba Donato, un hombre mayor con ojos sabios y una sonrisa que serenaba. Al escuchar la historia de Xochitl y la noticia sobre Mateo, el dolor asomó en su rostro. «Era como un hermano», dijo Donato. «Corrimos juntos por estas tierras cuando éramos solo muchachos. Esa sierra sería su tumba o su santuario, y el santuario la acogió. Allí, entre mujeres que le enseñaron sobre hierbas, Xochitl encontró una familia por primera vez. Lejos de su padre, ella floreció, y en una noche de lluvia dio a luz a un niño con los ojos serios de su padre. Lo bautizó como Joaquim. Del otro lado de la roca el destino fue diferente. Mateo sobrevivió. Mientras Ezequiel y los otros eran sepultados, él fue lanzado hacia atrás, herido, pero vivo. Fueron semanas atrapado en la oscuridad, con la cordura pendiendo de un hilo, alimentándose de agua y del pensamiento en Xochitl. Cuando finalmente se arrastró hacia la luz, era un espectro de sí mismo. Pero lo que encontró afuera fueron solo cenizas. El jacal destruido, Xochitl desaparecida.
El dolor de haberle fallado superó cualquier otro que ya hubiera sentido, pero la imagen de ella en manos del hacendado don Ramiro de la Peña encendió una llama de venganza. Y esa llama lo impulsó a seguir adelante. Así nació una leyenda en el matorral, el espectro de la sierra. Un fantasma que cazaba a los hombres de don Ramiro, uno por uno, en busca de una única respuesta. Mientras tanto, en la hacienda, el mundo del hacendado se desmoronaba. Sus mejores hombres, muertos. La hija, desaparecida. La honra, en jirones. Presionado por deudas y ahogado en mezcal, don Ramiro se convirtió en la sombra de un hombre. El tiempo pasó. 1 año. En el santuario, el pequeño Joaquín daba sus primeros pasos, y Xochitl se convertía en una líder respetada. Fuerte, inteligente, pero con una nostalgia que nunca la abandonó. Hasta que un día, viajeros trajeron historias. Hablaban de un bulto que rondaba a los hombres del hacendado. Un fantasma que preguntaba por una mujer llamada Xochitl, y en su pecho la esperanza estalló. La esperanza en sus ojos fue el gatillo. Donato actuó. Por las rutas del matorral, sus exploradores llevaron un susurro, un mensaje secreto sobre una flor de nopal que encontró refugio, un código que solo un hombre entendería. Para Mateo, a un paso del abismo, el mensaje fue un soplo de vida. Él siguió los rastros, el corazón martillando una posibilidad casi olvidada. Y el reencuentro, a la orilla de un río teñido por el atardecer, pareció un delirio. ¿Sería ella? Más fuerte, más bella que en sus recuerdos. Entonces, Xochitl se giró. En sus brazos, un niño. Joaquín, susurró ella, y las lágrimas brotaron. Su abrazo no sanó solo 1 año de dolor, sanó el alma. Al ver el rostro del niño, su hijo, el gigante de la sierra, se desplomó de rodillas. Lloró como no lo hacía desde que perdió a su primera familia. Estaban juntos. Una familia forjada en el fuego. Pero ahora, una elección debía tomarse. ¿Huir para siempre o saldar cuentas con el pasado? Xochitl eligió la paz, no la huida. Cabalgando abiertamente, llegaron a la hacienda Los Fresnos del hacendado don Ramiro de la Peña. Desde la baranda, un hombre envejecido y quebrado los vio. La visión de su hija viva, junto al hombre que intentó destruir y con su nieto en brazos, fue la rendición final de su alma endurecida. Ella no trajo odio. «Yo lo perdono, mi padre», dijo con firmeza. «Pero usted necesita perdonarse a sí mismo. Su orgullo casi lo destruyó todo, dejándolo solo y miserable». La visión de su nieto, la sangre de su sangre, finalmente quebró al hacendado. Él lloró. Las lágrimas de un hombre que, por un orgullo ciego y una obsesión por el legado, lo perdió todo. Verla renacida, fuerte y madre, fue su lección más dura. Su historia es un recordatorio poderoso. El verdadero valor de una familia no reside en el apellido o la tradición, sino en el amor incondicional y la resiliencia del espíritu humano. Las segundas oportunidades no existen para recuperar lo que perdimos. Sirven para forjarnos, a través del dolor, en la persona que siempre debimos haber sido. Para tener acceso a historias exclusivas y aún más intensas, haga clic en Ser miembro. Es su apoyo lo que nos permite seguir creando y ayuda a sustentar a mi familia. Y si esta historia lo conmovió, suscríbase al canal.